5, 4. Dale, Ya se perfecto. está Entonces, grabando, ¿no? sí, ya. Entonces, pues nada, esta es la continuación del proceso que estábamos gestionando el día de ayer, en el cual buscamos una alternativa de proyecto para la navegabilidad del río Magdalena. De los 6 componentes o subsistemas que estamos trabajando, pues nos quedaron faltando 2 subsistemas como alternativas o soluciones para estos subsistemas y superar la brecha. Entonces, no sé si Álvaro o Sol, quien quiera empezar. ¿Qué quieres? Sol, Yo continúo. listo, Sol. Entonces tú, Sol, vas a continuar con el componente político, contándonos cuál era como tu alternativa y cómo, pues, el resto de compañeros, cómo contribuimos a la solución de esta alternativa. Listo. Y entonces aquí ya habilitamos nuestra pizarra. Sí, no sé si Juanca nos ayudas con eso. Listo, sí, ya estoy creando en este momento la pizarra. Voy a poner el texto acá. Listo. Listo. Bueno, entonces en el tema político, la alternativa es crear una política de Estado para proyectos de infraestructura de impacto nacional que permita darles continuidad de tal manera que se optimicen tiempos y recursos y se eviten casos de corrupción al interior de estos. Esa era la idea inicial. Como se complementó, tenemos una idea que es que dé continuidad y perfilamiento a largo plazo con proyectos alternos que permiten visualizar un desarrollo contundente de la industria como la del transporte de carga y a la sociedad en conjunto, que contenga la priorización de los proyectos de acuerdo al plan de desarrollo nacional que esté implementado una vez que se genere el proyecto, es decir, que responda al cumplimiento de los objetivos de desarrollo integral, social, ambiental y económico, en el cual se incentiven nuevas vías de transporte fluvial, terrestre, férreos para seguir repotenciando el sistema multimodal, que la política de infraestructura vial tenga claridad de los problemas locales para evitar paralizar la ejecución y sobrecostos en obra. Espérate un segundito, un poquito más suave, Sol, para que Juanca Ajá, pueda... dale. Ahí ya captaste la primera, Juanca. Podríamos como repetirlo como de una manera un poquito más lenta, por favor, para... Dale, dale. Qué pena. Entonces, tranquilo. Igual no tienes que copiar como todo textualmente, Juanca, sino pues las ideas principales, como cuál es La como la idea. gran idea. Sí, no. Sí, Listo. dale. Igual la idea también pues es como era el tiempo en este espacio, entonces pues tratar de que este primer momento sean unos 6 minutos más o menos. Entonces dale, Listo. continúa Sol. Listo. Listo. ¿Desde dónde estaba o retomamos o cómo vamos? No, solamente retomar la primera, Sol, porfa, y la tercera. La segunda ya quedó clara la idea. Listo. Entonces, la idea principal es crear una política de Estado para proyectos de infraestructura de impacto nacional que permita darles continuidad de tal manera que se optimicen tiempos y recursos y se eviten casos de corrupción al interior de estos. Que lo complementa, entonces, la que tú ya tienes ahí, dar continuidad y perfilamiento a largo plazo, que priorice los proyectos de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo que se esté implementando, en el cual se incentiven nuevas vías de transporte fluvial, terrestre, férreo para seguir repotenciando el sistema multimodal, que la política de infraestructura vial tenga claridad de los problemas locales para evitar paralizar la ejecución y sobrecostos en las obras. Y por último, gestionar un COMPES o un decreto que ayude a la reacción del río y fomente su intermodalidad. Entonces, en este caso, todas las ideas se complementan en una sola y si es en la importancia de tener una política clara del Estado que le dé continuidad a estos proyectos, priorizando claramente el desarrollo que deben tener a nivel social, ambiental, económico. Y para esto que necesitamos, pues que se tengan en cuenta los temas que están afectando, que es el tema del transporte
Y si se quiere hacer multimodal, pues necesitamos que se tengan en cuenta todas las formas de transporte que son fluvial, terrestre y ferro, que son las que se necesitan como incentivar. Entonces, en este tema, pues es un poco más complejo porque la política claramente nosotros no la podemos intervenir, pero sí, al ser un proyecto tan importante, la idea sería como que quien lo ejecute tenga como también los argumentos para que el gobierno vea la importancia de hacerlo realidad después de tanto tiempo y de tantas vueltas que se le ha dado. Entonces, eso es básicamente lo que iría en la parte política. No sé, chicos, ¿qué opinan? A mí, a mí estos dos temas, el político y el jurídico, siento que son muy relevantes porque muchas veces no se tienen en cuenta en los proyectos. Eh, no sé qué tanto nosotros vamos a poder incidir en esto, porque es algo mucho más grande que el proyecto en sí. Entonces no sabría cómo vincularlo a la iniciativa que estamos teniendo. Tanto o sea, y si quieres pasemos, o no sé, pues podemos también ver de una vez el jurídico, o no sé si tienen opiniones puntuales, pero a mí ambos componentes siento que son muy, muy grandes y sobrepasan el alcance del proyecto. Es decir, en el marco del proyecto no sé yo qué tanto puedo incidir en la política. Entonces, pero también es necesario como trabajar en eso, porque pues ya sabemos que gracias a eso nos está cumpliendo. No sé si alguien tiene una opinión o vemos el jurídico y ahí tomamos una decisión. ¿Qué opinan? Eh, pues yo en el tema iba a decir que la política sí se puede cambiar. Está visto que para eso están los COMPES. O sea, el COMPES es muy a largo plazo. Las políticas fiscales en Hacienda, por ejemplo, el marco fiscal es a 10 años. O sea, se hacen proyecciones en las cuales sí se puede intervenir la política vista desde el sentido de vista de la administración pública, de lo que generan los cambios de administración, porque están los instrumentos para poder cambiarla y no tanto para cambiarla, sino para mantener esas políticas de Estado como el COMPES y está en el CONFIS, que es el Consejo de Política Fiscal, que se tienen en cuenta muchas variables en las cuales van muy a largo plazo y que no es muy fácil cambiar. Entonces uno diría, si las políticas son, por ejemplo, en temas de políticas públicas son a 10 años, a 15 años, pues está visto que sí existen políticas de Estado y que la política sí se puede cambiar. Por eso están los COMPES. Si no existieran los COMPES, sí Total, sería muy total. fácil decir ese tema. Pero lo que entiendo es que, o sea, en el alcance de nosotros como ejecutores de un proyecto, pues se nos va, o sea, como que no estaría en el alcance del proyecto como tal, de la estructuración del proyecto, porque nos quitaría mucho tiempo, es decir, como ya que radiquemos una política y sea aprobada y después desarrollamos el proyecto, siento que se sale un poco del alcance, pero pues no No, sé cómo lo ven los es que demás. de hecho lo hacen. O sea, en el tema, por ejemplo, de la navegabilidad del río Magdalena, ya se tienen, o sea, antes de ejecutar el proyecto ya se tienen, por ejemplo, los COMPES. Y cuando se tiene eso, pues ya, o sea, eso no lo hacemos nosotros, pero eso ya existe. ¿Sí? Entonces uno, no es que uno como estructurador del proyecto se va a poner a hacer la política pública o se va a poner a redactar los COMPES, no, porque eso no es competencia nuestra. Eso es competencia de las entidades estatales que ya lo tienen establecido. Nosotros vamos a estructurar cosas que ya se han estudiado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que nos toca, eso ya está escrito, están los trazados, ¿sí? Como la historia del río Magdalena, de la navegabilidad. Entonces, pues uno pensaría que es mucho más factible en el tema político. Yo tengo una pregunta. La idea que decía como gestionar el COMPES o gestionar un nuevo COMPES, eso no lo entendí y pues digamos, respecto a lo que decía Sebas, eso es fácil, pues, o sea, bueno, no debe ser fácil, pero si es viable pues Y digamos, eso en es el marco viable, de la pero estructuración del proyecto. no, es que eso no es en la estructuración, o sea, nosotros dentro de la estructuración no lo hacemos. Eso lo hace el Departamento Nacional de Planeación.
ellos ya tienen unos, sí, o sea, ellos tienen unos tiempos para hacer eso, y ellos sí pueden gestionar compes. De hecho, hay muchísimos compes de muchísimos temas, en temas de tecnología, infraestructura, de lo que usted quiera encuentra compes. Lo que pasa es que se ha visto ahora que cogen el compes más como un, por decirlo de alguna manera, como un saludo a la bandera. Entonces el compes al final de cuentas no se tiene muy, muy, digamos, estipulado en políticas de Estado, ¿sí? Pero sí trascienden gobiernos, eso sí trasciende gobiernos y sí se pueden tener en cuenta a la hora de estructurar el proyecto. O sea, uno lo tiene en cuenta. Lo hemos visto en la estructuración, ¿en qué se puede basar? Pues en las lecturas que le hace uno al COMPES expedido por Planeación Nacional. Entonces el tema de gestionar, sí se puede, pero eso sí lleva un tiempo, pues este es el tema del estudio, la historia, ¿sí? Pero de poder se puede, pero no nos corresponde a nosotros como estructuradores. Sí, yo voy a ese mismo punto. Siento que no está en nuestro cargo, como tú dices, con temas del TNP y nos extendería un poco, pues, como el proyecto, ¿sí? Es decir, la viabilidad del proyecto se vería como alterada. Entonces, pues nada, no sé cómo lo ven. Aunque pienso que de pronto, pues desde la estructuración, lo que nosotros podemos hacer son observaciones y recomendaciones, basándonos en que las cosas se van a desarrollar como ahorita está como el componente político, pero pues anotando de que se pudiera hacer de una manera más eficiente, una mejor manera, y estas herramientas que pues Álvaro está hablando para que a largo plazo pueda dar algún resultado. Es más, le cuento algo, ese tema de compras ni siquiera es un tema político. En la administración nacional eso se entiende como un tema muy técnico, o sea, para usted desarrollar un COMPES es porque usted tiene los mejores técnicos de la administración nacional. DNP es una entidad demasiado técnica, entonces uno se sale ya del componente político porque DNP claramente no es una entidad política. Política se entiende es como las medidas, puede ser económicas que tome un gobierno que pueden interferir en la estructuración del proyecto, pero no el tema de ver el como un tema netamente político, porque si tiene, pues yo creo que casi el 100% de esa entidad es muy técnica. Listo. Ahí, digamos, de las ideas, pues de lo que capta, de lo que pues identifique, de lo que Sol expuso, si hay algo que les parece, o sea, si hay algo que te parece que está haciendo falta o algo, pues me comentas y lo complementamos. Pero ahí ya Listo, quedó. listo, gracias. No, yo creo que es así y pues realmente es complejo porque nosotros no podemos alejarnos de la realidad nacional del país en el que vivimos y acá esos temas no son fáciles. Todo el tema público es muy complejo, pero debe haber alguna forma de hacerlo. Y sí, obviamente hay que tenerlo en cuenta dentro de la estructuración, porque eso es precisamente, o sea, Álvaro está diciendo, en los COMPES están los mejores profesionales, no sé qué. O sea, por más que tú tengas el mejor equipo, hay algo más grande que es lo que en definitiva va a determinar si se hacen o no el proyecto. Entonces, por ese lado, sí, el tema político y el tema legal son muy importantes porque se necesita llegar realmente a la fuente de esos temas para poderlos hacer reales. Mm, Listo, pero entonces, como para ir sintetizando, con respecto a este tema político, ¿qué podríamos decir referente como a la propuesta? La propuesta es una propuesta y es una necesidad, que es crear una política que permita que realmente los proyectos tengan continuidad independiente de los cambios de gobierno, ¿sí? O sea, que se prioricen realmente y eso yo me imagino que también debe tener relación
con la manera en la que se venden los proyectos, ¿sí? Como para que sea de tal manera que a todo el mundo le interese. Entonces, no sé hasta qué punto eso también puede hacer que no ha habido como alguien que lo defienda y muestre que esto es importante porque el alcance es muy grande, porque afecta a mucha gente, impacta a mucha gente, ni siquiera es la afectación, es el impacto que puede crear en las personas y no son solamente impactos negativos, ¿sí? Porque la idea de los negativos es minimizarlos, pero puede tener muchísimos impactos positivos en poblaciones que, como nos decía ayer Sebas, hay, esas son regiones donde la población vulnerable es altísima. Entonces, eso yo creo que es básicamente lo que se necesita. ¿Cuál es la idea? Pues esa, que haya una política, algo que permita que esos proyectos tengan continuidad. Y ahí, hasta ahí podríamos llegar nosotros, creo yo. No sé si vemos entonces el de Álvaro y ya miramos cómo los podemos articular en el proyecto entonces. Listo, pues yo como idea principal había propuesto modificar la ley de contratación en el tema de pliego de condiciones que permita darle la potestad al sector privado de presentar alternativas sin ningún tipo de limitantes y que a su vez se pueda articular con ideas innovadoras de los entes territoriales, gobernaciones y municipios, ya que son estos los conocedores del territorio. Entonces, ustedes también tuvieron las ideas de desarrollar una EPP, una alianza público-privada que esté construida con las comunidades bajo un modelo de reducción de impactos negativos que les permita un mayor porcentaje de utilidad. Más o menos eso también es lo que buscaba la propuesta inicial, que es incluir de manera más asertiva todo el tema de la población civil y de las comunidades, ¿no? Entonces, pues me pareció muy interesante la idea porque va muy en concordancia, también adicionándole el tema de la alianza público-privada. Otra idea de ustedes también fue disminuir el número de actores dentro de los procesos de licitación y contratación, aprovechando los temas positivos de la ley, desechando y modificando los que alargan la definición de los proyectos. Álvaro, ¿podrías repetir esa, por favor? Qué pena. Disminuir el número dentro de los procesos de licitación y contratación. Pues la verdad, no sé si me pueden ayudar, el que la escribió, es que no entiendo bien. Disminuir el número de actores dentro de los procesos. O sea, disminuir los oferentes, no entendí esa, esa idea, si me la pueden explicar, por favor. Lo que pasa es que en los procesos de licitación entran muchas personas, ¿sí? Entonces, si eso fuera más concreto, también sería más fácil llevar a cabo las licitaciones, presentarse a los pliegos, que los aprueben más rápido. Eso sería posible. Es que, o sea, yo pienso, digamos, en las licitaciones que entre más gente se presente y esto, haya más interacción, pues es más transparente y es más provechosa la licitación. No sé hasta qué punto reducir, por ejemplo, oferentes sea pues un fin. No tanto oferentes, sino como pasos, ¿sí? Ah, pero Pudieran sí, ser cosas sí, más directas. sí, de acuerdo, pasos de pronto sí, pero el tema de, Sí, es más pasos que, es que lo porque que sí, no, obviamente, si se presente más gente, muchísimo mejor, porque probablemente le dé más transparencia a los procesos. ya bueno, con los pasos sí, o sea, sí iría muy en concordancia y estoy totalmente de acuerdo por el tema de que eso es lo que se busca con la idea inicial, ¿no? Como un poco y hacerlo más eficiente para que en el proceso licitatorio no se demore tanto. Entonces uno pensaría que si hacemos los temas de licitación con menos pasos, pues lo haríamos más eficiente y reduciríamos mucho los tiempos. Listo, Entonces, pero pues yo, entonces pues ahí ese paso, pues sí me parece muy acorde con la idea principal.
Otra es, dentro del pliego de condiciones, incluir la escalabilidad del proyecto desde el punto de vista de impacto social, económico y ambiental. Es decir, cómo ampliar la cobertura de impactos positivos en el largo plazo. Pues la idea principal en principio es eh, modificar la ley de contratación en pliegos de condición, sí, como reducirla al máximo o acabarla para incentivar el tema privado. Entonces, no sé si de la idea, por favor, ¿a qué se refiere con cómo incluir escalabilidad del proyecto? No. Yo me hacía referencia como a que dentro como tal de las condiciones que el Estado le pida al privado, por ejemplo, pues abarque como un capítulo donde explique la escalabilidad en cuanto de qué manera el proyecto puede aumentar su capacidad de generar beneficios sociales en el largo plazo. Es decir, cómo se puede escalar ese proyecto en la sociedad una vez se empiece a ejecutar. Ah, ok. Pues creo que eso, el pliego de condiciones, digamos, pues lo puede establecer por el tema sí, como el pliego tipo de los limitantes que pone la administración cuando abre una convocatoria, pero una licitación, digo. Y creo que eso como que aumentaría un poco los pasos del proceso licitatorio y de pronto se puede demorar un poco más. No sé cómo lo vea Juanca. Sí, 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 creo que va un poquito, digamos, para que eso se realice, eh, tal vez esté un poco en contravía a lo que queremos que sea más eficiente y más rápido, ¿no? Así lo Sí, entendí. sí, pero también la escalabilidad puede ser importante en lo que mencionó del sector privado. Entonces uno decía, esa escalabilidad se puede dar al sector privado para que los beneficios sociales sean mayores, ¿no? O sea, sí, tiene que ver, pero no tanto en el sector público, sino en el sector privado en el tema de escalabilidad, para que sea más beneficioso a futuro. Pensaría que debería ser por ese lado, ¿no? Sí, Listo. La otra es contemplar las prioridades municipales y departamentales de desarrollo para no solo darles mayor participación, sino que también ayuden a su crecimiento y disminuya la brecha de igualdad existente en el país. ¿De desigualdad o igualdad, Angélica? Para que reduzca la brecha de... Bueno, sí, lo que yo quiero es que se reduzca la desigualdad. Ah, ok, sí. No, y también va muy acorde con lo que yo les digo de mayor participación de la sociedad civil y de los pobladores de donde se va a desarrollar el proyecto. Entonces, pues en estas prioridades municipales y departamentales sería enfocarlo más hacia temas de planes de desarrollo en concordancia con el plan de desarrollo nacional, como que todo sea un lineamiento en temas de política pública en conjunto. ¿Cierto, Angélica? Sí, exacto. Listo, ok. Y por último está desarrollar alguna cláusula en los estatutos de la concesión en las que se vincula a su mayoría a la población de los municipios ribereños del río y que asimismo se realicen capacitaciones y se invierta en generar conocimiento en nuevas tecnologías aplicables al proyecto. Este punto me parece importante, el tema de las capacitaciones y que vaya en conjunto con el tema de la tecnología, pues también para que el aporte de los municipios y los departamentos no se quede solo, digamos, en temas sociales, sí, ambientales, sino que un poco más allá y se piense más grande, digamos, pues en temas de apoyar temas tecnológicos e innovadores también de los campesinos o pobladores o pescadores también que habitan esa zona. Entonces me parece importante el tema de las capacitaciones, como que va muy acorde a lo que se expuso en la idea principal.
Y pues yo creo que también en ese sentido, pues eso también va muy vinculado con lo social y pues con la idea o con la idea específica que vayamos a desarrollar con respecto a la alternativa en esos puntos, en el sentido de que, como se mencionaba ayer, como lo mencionaban ayer, no recuerdo bien quién era, o sea, las personas, o sea, además, pues digamos que el insumo de toda la parte técnica y personas que intervengan en el proyecto en la parte técnica y que pues tienen un alto conocimiento en todos estos temas hidráulicos, fluviales y todo eso, pues también digamos que el proyecto está basado en temas de experiencias vividas y pues más que todos son las personas pues que conviven ahí cerca al río, que dependen del río, que viven del río, pues son las que mayormente pues conocen y saben de todas las características eh, de alguna manera del río, ¿sí? Empíricamente, por así decirlo. Entonces yo creo que toca potencializar, o sea, cuando quise poner eso, creía que toca potencializar como ese conocimiento empírico y darle como un toque académico para, pues, para desarrollar esas habilidades de todas esas personas y pues poder vincularlos al proyecto. Sí, sí, por eso también, o sea, eso me parece importante para vincularlos y que ese tema empírico también quizás se pueda volver un tema técnico, ¿no? Con apoyo podría ser del SENA y otras entidades estatales que puedan apoyar ese tema y tecnificar también la labor. O sea, a partir del conocimiento empírico, que sin duda es muy importante y así se ha vivido muchos años, y tecnificarlo un poco para que también logre desarrollar la región, departamento, municipio, y que articulado con la idea de Angélica, pues se logre un crecimiento económico mayor. Tecnificando las cosas me parece importante el tema. Perfecto. Pues nada, yo ahí en relación, por eso quería hablar de las dos, tanto la jurídica como la política, porque siento que se articulan, pero además, insisto, o desde mi punto de vista, eh, siento que tienen los primeros puntos, es decir, lo último creo que sí está contemplado en lo social, como articularnos con el SENA y otras organizaciones, pero por ejemplo, la estructuración de los pliegos de condiciones, pues no depende de nosotros, depende del Estado, ¿sí? Depende del gobierno. Y son elementos que se van, o el tipo de APP que se va a formular, eh, como que sale un poco de la estructuración misma del proyecto, sino pasa un poco por la estructuración legal y jurídica del gobierno, y ahí no sé qué tanta incidencia podamos tener nosotros, al igual que la política pública y la política de COMPES y CONFIS, eh, que sé que uno puede incidir, pero no sé en qué medida nosotros podemos incidir directamente como estructuradores del proyecto, ¿no? Entonces ahí es como, para mí no me queda tan claro cómo podemos involucrar en en la alternativa de solución del problema estos dos temas. No sé cómo lo ven ustedes o si ven como alguna alternativa de cómo se podría integrar esto. No, pues digamos que yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, hay cosas específicas que sí que sé que podemos, digamos que tratar de implementarlas, pero digamos, no, o sea, no me queda claro, pues, o sea, digamos, se podría, pero que ya estuviera dentro de el alcance como tal de nuestro proyecto y fuera, digamos, viable hacerlo durante la estructuración del proyecto, no lo veo, o sea, lo veo difícil, digamos, como modificar una ley, como la ley 80 pues que es una ley tan pesada que pues tiene, o sea, tiene muchísimo contenido y que no depende de nosotros ni depende de una persona, sino depende de muchos, que lleva un proceso larguísimo. Creería que es difícil, ¿no? Pero pues no sé si pues, se desarrollará un poco más la idea para ver si podríamos implementarla o no. Digamos, yo pienso eso que puede quedar como dentro de las sugerencias, que es lo que nosotros pensamos, pero yo siento que lo mejor que a nosotros, o bueno, que nosotros podemos hacer como formuladores de un proyecto es trabajar de la mano con lo que yo les decía. Parece loco, pero hay proyectos que van en contra de planes de desarrollo regionales. Parece loco, pero
hay proyectos que van en contra de la dirección en donde van los municipios, en donde se están implementando. Entonces, en aras de que nuestro proyecto sea habilitado de forma rápida, que no tenga como ya más trabas de la procedimental que se tiene presentándose, postulándose, que nos aprueben, que nos contraten, evitar tener contrarias desde la parte legal con planes de desarrollo, con comunidades aledañas, con todo este tipo de cosas. Siento que al fin y al cabo es nuestra prioridad y es lo que podemos implementar ahora desde nuestro proyecto. Igual nosotros podemos dejar dentro de nuestro trabajo como, o sea, sí, lo vamos a hacer súper bien y de la mejor manera posible, teniendo en cuenta las comunidades, que al fin y al cabo muchas trabas que se tienen en los procesos también licitatorios es a raíz de que vamos en contra de las ¡No! comunidades, sino que, sino que también pues dejarlo ahí como entre sugerencias. Igual sería súper bueno que en algún momento el país lograra desarrollar como pues este tipo de cosas. Sí, yo creo que es eso, o sea, nuestro alcance no da para cambiar el tema ni político ni legal. Mejor que podemos hacer nosotros es eso, es ajustarnos a lo que existe de tal manera que podamos hacer viable el proyecto, ¿sí? Porque pues es algo que no, en lo que nosotros difícilmente vamos a realmente poder incidir. Pero si nosotros nos ajustamos de la mejor manera a lo que ya está, seguramente va a ser mucho más sencillo sacar adelante el proyecto que se plantee. Ok, listo, muchachos. Entonces se supone que ya tenemos, pues, ya más o menos las ideas claras de este ejercicio, ¿no? De cada uno de los subsistemas, ¿no? Se está grabando, ¿cierto? Sí, Vale, perfecto. Para terminar o para cerrar, yo tenía una pregunta que creo que podemos pensar en algo de implementación o algo de innovación ahí, y es no sé si existan como APPs que estén ya reguladas y ya en toda la ley y como totalmente conformadas que puedan ser como novedosos, ¿sí? No sé si eh, haya sido muy efectiva y tenga como alguna experiencia innovadora. Entonces esto puede ser como positivo para el proyecto. Creo que eso podríamos mirarlo como alternativa, así como algo que ya está, que no nos toca como pasar un proceso de ley, sino como tratar de innovar. Y creo que eso es chévere porque nadie lo ha pensado. Es como innovar en el proceso de contratación, ¿sí? Como mirar algo que ya exista, quizás una APP que haya sido muy buena en el país y construirla bajo ese modelo. Creo que eso puede ser como una alternativa. No, pues sí existen varios modelos también que son APP por iniciativa privada, pero lo que yo digo es que siempre va a estar limitada por los pliegos de condiciones. Y bueno, el privado tiene que acoplarse. Y hay una alternativa que se llama llave en mano, que es un modelo de contratación y que se le delega toda la responsabilidad de la formulación, estructuración, todo al privado. Pero no sé en temas de infraestructura y no creo que ya hayan hecho temas de macroproyectos por llave en mano. No estoy seguro, pero no creo. Pues Bueno, uno lo podemos puede ver revisar. en algunos temas, pero en macroproyectos no estoy seguro. No creo. Pero se podría revisar y podría ser, o sea, podríamos partir de ahí, de entregar el proyecto a un privado por medio de la modalidad llave en mano, pero es que eso también depende del monto y sí, del monto creo y no me acuerdo de la otra, pero tiene que ver mucho con el monto de la concesión, del contrato. Pero, o sea, por este lado lo podríamos llevar hacia allá, como que se pongan las condiciones y se le entrega al privado la formulación, estructuración, evaluación y ejecución del proyecto, que podría ser una de las alternativas en este sentido, aunque el privado haga todo, ¿sí?
Entonces, a eso más o menos se dirige también la propuesta inicial. Entonces, podríamos irla moblando a ese tema. Vale, perfecto. Pues nada, Juanca, tú que estás ahí teniendo como la pizarra, no sé si podemos entonces, como ya a partir de todas las ideas que ya expusimos, como empezar a construir o a tener una solución general, como una alternativa de todo el proyecto, que será ya la última fase de nuestra metodología. Eh, no sé si, eh, no sé cómo lo podríamos hacer como para empezar a construir esa alternativa ya general que proponen. Eh, pues, Sebas, creo que podríamos, o sea, lo que acabamos de hacer, ya tenemos como tal unas ideas desarrolladas en forma de alternativas por subsistema, ¿no? Entonces, no sé si exponemos ya como tal cuál va a ser la alternativa en el tema económico, cuál va a ser la alternativa en el tema ambiental y así. Y al final, pues, sacamos una conclusión en cuanto eh, a, a los puntos pues, más importantes que hemos propuesto Ok, pero entonces y creo que hay dos que se exponerlos. unen mucho y que van a ser el Pero es que core eso no fue lo de que nuestro. hicimos ayer, o sea, se supone que lo que hemos estado haciendo es presentando como cuál sería la idea global y cómo se complementó con lo de Total. los demás. Sí, 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 no. Yo estoy de acuerdo con Angélica y lo que deberíamos hacer aquí entonces es ya empezar a unir estas ideas. Y lo que propongo yo en este punto es que hay dos ideas que las que estaba pensando es como que son el core del proyecto de lo que vamos a hacer, que es la idea de Angélica y pues la idea o la solución que construimos entre todos para el subsistema ambiental y la idea que construimos entre todos para el subsistema técnico. Esas dos, creo que el resto se pueden empezar a adaptar a eso. Es como unimos esas dos ideas, esas dos conclusiones que construimos ayer, las del subsistema técnico, las del subsistema económico, Ambiental. creo que también está muy vinculada, y el ambiental. Creo que esos tres van a ser el grueso del proyecto. Entonces, no sé si las empezamos a articular, ¿no? Entonces, hablábamos de tecnología, hablábamos de un sistema multimodal y hablábamos de un sistema más preventivo en el tema de dragados. Y principalmente, creo que era como las grandes ideas que teníamos. Creo que en esas tres temas debería salir como nuestra gran alternativa. No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo interpretan. Yo creo que sí, porque lo que estábamos hablando ahorita, digamos que lo político y lo legal, eso es algo que en el corto plazo no se puede cambiar, entonces que nos dice que lo que tenemos que hacer es lograr que el proyecto se articule a lo que ya está para que sea viable. Y de ahí, entonces ya con el tema técnico, que es súper importante, ya sabemos por dónde vamos a ir y lo articulamos claramente con el ambiental porque al ser un río y demás, pues obviamente hay que tener mucho cuidado con ese tema. Luego está el tema social, que es el de afectación de comunidades y demás, lo que ayer nos decía también Sebas, que, y yo creo que yo por lo menos no lo había tenido en cuenta, y es la presencia de personas que fueron de grupos al margen de la ley o la economía, bueno, las economías que no son legales. Entonces, todo eso se articula y al final, cuando ya tenemos como ese alcance del proyecto, entramos a la parte económica porque ahí es donde nos toca entonces empezar a mirar eh, cómo se va a formular desde la parte económica y social el proyecto, la idea que ya tenemos definida. Bueno, entonces, Entonces, ahí empecemos como, no sé si Felipe y Angélica nos puede ayudar como a empezar a articular esas dos ideas, ¿sí? ¿Cómo se pueden articular la idea ambiental y la idea técnica? Y pues la tuya también, la económica, ¿sí? Como la del sistema multimodal. Esas tres ideas, ¿cómo se podrían articular? Ok, sí, no, pues yo creo que el grueso, sí, el grueso, como tú lo decías, estaba en la parte técnica, ambiental, económica y pues en la parte social y todos bajo el parámetro
político jurídico, ¿no? O sea, la idea es impactar como, eso sería impactar como esos cuatro subsistemas, pues digamos, rigiéndonos por toda esa parte político-jurídica, por todo ese marco legal. Pues yo creo que iniciando, o sea, la alternativa hay que pensarse que hay que realizar una intervención al río, múltiples pues obras que se necesitan pues para mejorar la navegabilidad del río, para adecuar las secciones del río a lo largo de todo su trayecto, mejorando todos sus anchos, su calado o profundidad para la navegabilidad de embarcaciones. Pero pues como sabemos, ese tema tiene que ir muy ligado a lo ambiental y sobre todo profundizar mucho en realmente poder identificar en lo posible en un tiempo real las condiciones de lo que nos estamos enfrentando. ¿Cómo se, inicialmente, cómo se conocen, pues, o cómo se puede realizar esa identificación? Invirtiendo en alta tecnología que permita, además de conocer las características físicas del río y y todo el tema pues del comportamiento hidrológico, hidráulico, geomorfológico, también que nos permita revisar pues todo el tema ambiental y entonces pues digamos ahí comenzamos a complementar pues digamos, ese tema de alta tecnología con el tema que mencionábamos ayer y que mencionaba Angélica, que era creación o implementación de estaciones a lo largo de todo el trayecto que vamos a realizar como navegabilidad del río. eh, pues no sé a qué distancia, pero una distancia en la cual podamos pues tener control total pues de todas las condiciones del río mediante tecnología que permita realizar escáneres del río, también utilizar todo el tema eh, pues, térmico para medición de pues, todo el flujo de embarcaciones, todo el tema sensorial o sonoro, también pues digamos que invertir mucho en toda la parte de propiedad, planta y equipo en cuanto a inversión de poder realizar unas modelaciones pertinentes pues para conocer todos los comportamientos del río y ya después entrar en una fase de tecnología ya como tal aplicable a las obras de construcción, como son las obras de construcción pues de mantenimiento, como son los dragados, para pues digamos ocasionar un bajo impacto ambiental, que no vayamos muy en contra de eso y pues para todo el tema de el control pues para realizar el encauzamiento del río y pues todo el control de erosión que se presenta a lo largo del río. No sé si pues me ayudas ahí a complementar, a seguir complementando la alternativa, Angélica. No, Pipe, yo creo que básicamente sería eso. Teníamos como puntos así súper claros, es poder, efectivamente, para poder disminuir y hacer más eficiente el tema de los dragados, pues poder establecer también unas estaciones, no solo de mareo, sino que también en estas estaciones poder hacer reconfiguración de convoyes en el camino en dado caso que sea necesario, que ahí era donde pensábamos articular con CAMI también su parte del sistema multimodal, que efectivamente sería muy estratégico establecer estos puntos de modificación de convoyes cerca también de donde podamos tener una vía ya sea férrea, sea vial o de cualquier otro tipo, pues en dado caso que toque mandar por tierra desde, no sé, faltando una tercera parte del trayecto o algo así, si no se dan las condiciones para poder hacer.
No sé si alguien más quiere complementar algo. A mí me gusta, pero no sé si tengamos que definir o ser un poco más, o en el transcurso del proyecto, con algunos temas. Es decir, por ejemplo, hablamos de multimodal y de alta tecnología, pero puntualmente cuál sería esa alta tecnología y qué sistemas multimodal y de qué forma. eh, no sé si eso puede ser como, este puede ser nuestro resultado macro de este ejercicio y a lo largo lo vamos a seguir puliendo o no sé si, si alguno de ustedes tiene como alguna opción, conocimiento un poco más específico sobre estos temas. Es decir, creo que estamos de acuerdo, de mi parte pues acojo estas ideas, pero creo que sí hay que precisar, por ejemplo, qué tecnología usaremos y en qué medida y cómo, que creo que eso pues haría mucho más específico y más claro el proyecto. Ok, pues digamos que en la parte de la toma de todas las mediciones para los datos de batimetría para poder tomar las decisiones, efectivamente se pueden utilizar sensores que utilizan un sistema láser de escaneo muy similar al que tienen los drones. Y pues ellos lo que básicamente hacen es escanear y revisar cómo está la profundidad, todo este tipo de cosas, y pues los vamos a complementar con estaciones de monitoreo de calidad del agua que ya existen, que ya se implementan, que no es nada del otro mundo, en donde estas estaciones de monitoreo de agua nos dan como parámetros de calidad, como oxígeno disuelto, oxígeno biológico, turbidez, que en este caso es como el punto crítico de la contaminación ambiental, que por ende es tan complejo el tema de los dragados, pues para poder tener en cuenta ese tipo de cosas. Y pues todo este sistema se va a subir a una red compleja de análisis en donde efectivamente se va a hacer análisis estadístico predictivo, ya puede ser ARIMA, redes neuronales o alguna que vimos en las clases anteriores, cualquiera nos sirve también para predecir ese tipo de cosas, para predecir los patrones futuros que puedan llegar a tener también en nuestro río, para irlo conociendo con datos bien tomados y bien medidos, porque pues a pesar que nosotros tenemos una red de monitoreo a lo largo del país, pues efectivamente muchos de ellos en temas de confiabilidad y de la calidad de los datos fallan un montón porque pues los equipos fallan, entonces resulta que nada más hay datos de todo el mes de noviembre de una sola de las estaciones, por ejemplo, y así es muy complejo tomar decisiones. Entonces, esto sería, y sistemas que lo hagan, un montón, o sea, digamos, uno rapidito, SPSS Statics te la puede hacer, efectivamente, o ya hay sistemas que lo hacen, que ya son tipo escadas, que ya son sistemas de análisis complejo, que ya se llevan a cabo, y ellos ¿qué hacen? Tú les dices al técnico que viene de la empresa, vamos a hacerle campaña publicitaria a la empresa en la que trabajo, entonces Schneider Electric que tiene y ya lo ofrece. Dentro de sus sistemas de escadas, lo que hacen es tomar las variables complejas que tienen dentro de los sistemas, ya sea lo que sea, y yo le digo al técnico, yo necesito que esto me emita una alarma cuando el nivel de turbidez del agua sea tal. Efectivamente, ese nivel de turbidez del agua que nosotros vamos a tener en cuenta, pues va a ser el que vaya con la ley de calidad del agua establecida por el gobierno nacional. Lo mismo, oxígeno disuelto, etcétera, etcétera. También necesito que me dé niveles de profundidad, es decir, que cuando este punto crítico ya no sea 8 metros lo que tenga de profundidad, no, 8 metros es muy poquito, ya no tenga 28 metros de profundidad, sino que tenga 20, avíseme porque yo tengo que comenzar a tomar decisiones de ese punto. Entonces, ya existen, es simplemente como comenzar a construir como una solución mucho más macro con sistemas pues ya existentes que efectivamente se utilizan ya dentro de la industria, pero pues que actualmente no se piensan para esta clase de proyectos porque se ven como muy ajenos a esto y pues efectivamente se pueden integrar y dar una solución a este tema complejo que nosotros tenemos. Exacto. Y pues la idea es, digamos, este tipo de tecnología, poder implantarla
en una determinada distancia, cada determinada distancia, pues para tener control total del río, ¿sí? O sea, tener control total de todas esas variables del río, de todos esos parámetros. Y pues alrededor de todo este gran sistema de tecnología, pues que vamos a hacer, pues digamos que también ahí va un poco todo el sistema multimodal y pues la idea es, digamos, como tratar de lograr una articulación en el sentido de poder tener controlado esto, pero poder igual, o sea, que las personas que estén, digamos, al frente del control de toda esta tecnología, pues poder tratar de moverlas y tratar de que de proveerles como todo el tema del transporte hasta todo este tipo de estaciones, que era, digamos, lo que hablábamos más o menos ayer, cuando tú, digamos, proponías esa propuesta, Sebas, en el sentido de que, digamos, la idea sería crear un sistema multimodal, buscar puntos estratégicos, digamos, dentro de esa gran red tecnológica que nosotros vamos a hacer, para en esos puntos poder crear ya sea grandes centros eh, o complejos pues para recibir, digamos, tanto carga como para recibir, digamos, pasajeros y así poder, digamos, que llevarlos hasta, digamos, cascos urbanos cercanos mediante sistemas de transporte como el que tú decías de los cables aéreos. O sea, todo va a girar como muy en torno a ese tema tecnológico. Esa va a ser como la gran apuesta como tecnológico ambiental, pensaría yo. Sí, pero yo incluiría ahí o sea, yo me lo imagino también un poco eh, como con grandes estaciones, ¿sí? Es decir, como con grandes eh, los puertos, que los puertos no van a ser simplemente puertos, creo que ahí también va a estar nuestra innovación, ¿sí? O sea, el puerto que nos pensamos no solamente es como un lugar para que descarguen los barcos, sino va a ser un lugar para la investigación, un lugar para la piscicultura y para la reproducción de especies que se van a ver afectadas, un lugar para la multimodalidad, es decir, como que el puerto va a hacer conexión con otros puntos de tránsito y un lugar pues como para el bienestar social, ¿sí? Es decir, como que la idea que se tiene que pensar en este proyecto, lo que creo que está saliendo también, es que ese espacio que estamos Algunos construyendo, campos. como esos lugares de alta tecnología, pues no solamente son de alta tecnología y son puertos, sino son espacios como multipropósitos para que se generen muchas acciones. Entonces creo que ahí me suena muy bien, como que ahí pueden como converger todas las ideas que estamos como dialogando. Exacto, exacto. Digamos, yo también, digamos que trataba de imaginarme algo parecido. Es más o menos se tienen unos 700 aproximadamente kilómetros, 700, o sea, no sé, dependiendo, pues, digamos, ya eh, la distancia final que nosotros elijamos, pero se va a subdividir, digamos que los tramos en tantos, en seis, o no sé, en los que definamos, pero cada tramo va a tener como su control y va a tener como un mismo árbol como organigrama en el cual pues digamos se desarrolle toda la parte tecnológica, se tenga control de toda la parte hidráulica, hidrológica, geomorfológica, ambiental de ese tramo que está al control pues de ese campo que nosotros elijamos, digamos, y la ubicación de ese campo, y también se desarrolla pues toda la parte ambiental, toda la parte social, y esa parte social pues está muy ligada a lo que tú decías, y pues toda esa parte también económica que se encargue, y pues también toda la parte turística o de transporte ya como tal de pasajeros. O sea, van a ser como dentro de la navegabilidad del río van a ser como pequeñas, no sé, pequeñas, o sea, en cada tramo yo veía como pequeños organigramas que estén al control de su pedazo del río, ¿sí? Para, pues, o sea, para que esto sea, pues, como,
o sea, gire en torno como tal a la navegabilidad y esté muy integrado. Siento que como que hemos ya hecho como unas conclusiones en cuanto al económico, al ambiental y al técnico. Faltaría articular todo eso con lo social, lo político y lo legal. Ah, bueno, y lo técnico ya está también articulado. ¿Y tú cómo ves lo económico, Juanca? El económico sería sistema multimodal eficiente de productos provenientes de importación, exportación entre departamentos y municipios, partiendo o no del sistema fluvial del río Magdalena, el intercambio, recepción o despacho de mercancías se haría en los puertos que permiten la salida férrea, terrestre y aérea por medio de telesféricos de carga y de personas, con un sistema de selección de mercancía para seleccionar el volumen y los productos que son óptimos para transportarlos por el río. Esa es la económica. O sea, y ese sistema multimodal de pronto sería desarrollarlo como, más o menos tendrías idea. Sí, sería como por medio de los puertos. Es decir, es buscar puntos estratégicos donde podamos conectar la mercancía que va fluvial, conectarla con terrestre y conectarla con férreo, si fuera posible. Y que tengan salidas, o sea, lo más importante es que tengan salidas de carreteras importantes, como la Ruta del Sol. Entonces ahí se pueden configurar los puertos, sería conocer bien los 18 puertos que ahorita están, mirar qué puertos dan esas condiciones de acceso a esos otros medios de transporte. Y también tengo como en mente aprovechar los parques industriales, porque sé que el parque industrial de Mompox, creo que es Mompox, sí, queda al norte. Él colinda con sistema férreo y con una vía muy importante de carretera. Entonces ese sería un punto muy estratégico. ¿Estamos grabando o no, cierto? Sí, estamos grabando. Sí, es que yo le quería decir a Juanca, o sea, no es por uno, ¿cómo decirlo? Es que, por ejemplo, en ese tema del parque, como vamos a hacer el análisis jurídico, tendríamos que analizar en ese tema si se puede construir un parque ahí, el POT lo permite, sí, entonces uno ahí es donde uno entraría, listo, la innovación jurídica estaría por esos temas, cómo utilizamos la ley para que eso se pueda realizar, como para no dejarlo como así en el aire, como un no tajante, ¿sí? Porque si uno empieza a hacer el análisis, pues uno empezaría a decir, mira, y no se puede porque el uso del suelo no lo permite, tal cosa. Entonces ahí también estaría, junto con el análisis jurídico, toda esa innovación que se piensa hacer, ¿sí? Pero el parque, o sea, el parque industrial ya existe. No, por eso, pero para implementarlo en otros lados, pues ese sería el análisis. O sea, Porque es que, pero sí, igual aterricémoslo a nuestra alternativa. O sea, pienso que igual, o sea, Listo, entonces siguiendo con nuestras conclusiones, em, dentro de la alternativa económica tenemos propuesto un sistema multimodal eficiente de productos provenientes de importación, exportación, productos que se van a transportar entre departamentos y municipios, eh, partiendo o no del sistema fluvial del río Magdalena, eh, donde el despacho, la recepción y el intercambio de mercancías se van a hacer en puertos que permitan la salida férrea,
terrestre, y dentro de la salida férrea van a ser puertos que van a estar ubicados estratégicamente de acuerdo al COMPES que actualmente ya fue pues desarrollado el propuesto de vías férreas que serán implementadas por parte de la ANI. Tenemos el tema también de las carreteras 5G. Entonces, básicamente pues esa es la propuesta económica en cuanto al sistema multimodal. No sé si Álvaro quiere complementar esto. No, no, pues así es que sería ya buscar las alternativas jurídicas para que el proyecto sea viable, que como ustedes también lo han mencionado, pues ya pegarnos a lo que hay y sería también innovar un poco en el tema de si podemos como privados formularlo, estructurarlo y todo para que no se tengan limitantes, pero y eso creo que está contemplado dentro de la ley, entonces lo podríamos hacer así, como un instrumento como ya en mano y que nosotros mismos podamos formulárselo al gobierno nacional sin que ellos nos tengan que dar unas condiciones, sino nosotros hacerlo todo, mejor dicho, como un tema jurídico y buscar los análisis, los mecanismos para hacerlo más eficiente posible en el tema de licitaciones y eso. Listo. Listo, yo creo que para complementar lo que hemos estado hablando y cómo concluir este tema, en el tema social, Juanca, ahí yo agregaría un poco eh, que estos puertos y estaciones serían multipropósitos, ¿sí? Es decir, no solamente el objetivo del proyecto es transportar cargas, sino que estos puntos de carga y descarga van a ser multipropósito con un fin social. Es decir, en esos espacios se va a buscar generar empleo en la región, se va a buscar fortalecer y reducir el impacto ambiental con temas de reproducción de peces con un formato de piscicultura con pozos en estas zonas. Y se va a trabajar también con las comunidades en temas de, pues de que estos puntos sean como puntos culturales y puntos sociales para las personas, ¿sí? Entonces, que el desarrollo no sea solamente en que van a pasar buques grandísimos, sino que los puertos van a ser un punto de desarrollo social y comunitario para las personas. Creo que eso podría ser una alternativa muy importante para el proyecto. Pero sería como, o sea, como colindando con o sea, colindando con el puerto, ¿verdad? O sea, La porque en idea el es que puerto pues, van a haber muchos intercambios de mercancía, mucha sí, 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 operación pero la idea es para... cómo vamos a construir una infraestructura, aprovechar esa misma infraestructura que vamos a construir para que sea multipropósito, no solamente para el intercambio de mercancía, sino que ese espacio también se convierta en un espacio de la gente de la región, pues pueda estar, ¿sí? Entonces, habría que detallar mucho más como esas necesidades, pero principalmente que estas zonas vayan a ser zonas también que sean aprovechadas por las comunidades. Y con esto que garantizamos, ¿no? Pues que la gente se apropie del proyecto, la gente se siente identificada con el proyecto, la gente no genere un rechazo hacia el proyecto, sino se genere un vínculo mucho más fuerte y esto hace que el proyecto pues tenga mucha más viabilidad. Y pues también vamos a mejorar los índices de bienestar, es decir, las personas van a estar mucho mejor porque van a tener una infraestructura mucho más idónea para ellos. Creo que eso que acaba de decir Sebas es súper importante porque ya hemos visto que en los proyectos públicos la utilidad claramente o el retorno no está tanto en lo económico como en lo social. Y eso sí va a tener muchísimo impacto. Entonces, si se logra impactar a las comunidades que son vulnerables y demás, se logra impactarlas positivamente desde lo económico, o sea, que empiecen a dar beneficios, eso también puede llevar a que el gobierno lo contemple para aprobación, ¿sí? Y tener a las comunidades de amigas
comienzo también es muy importante para viabilizar los proyectos. De acuerdo, de acuerdo. Y ahí, quizás vinculándolo un poco con lo que nos falta, que es el tema jurídico y político, como para ir cerrando, yo siento que estos espacios, no sé si Pipe conoce lo que ha pasado con el metro, con el metro, no, perdón, con el cable de Ciudad Bolívar, que creo que es un poco la idea. El cable de Ciudad Bolívar lo que hizo fue que tiene varias paradas, pero en esas paradas que tiene, no solamente es como una parada, sino hay un museo en una de esas paradas, hay un supercad en una de esas paradas, es decir, lo que vuelven es que el Estado se llega a estos y siento que puede ser igual en este caso, es decir, que uno de los puertos, pues no sé, si no hay estaciones de policía, si no hay comisarías de familias, sí, es decir, vincular el Estado también al proyecto, es decir, que el Estado tenga sede en nuestros puertos. Esto haría también como que el proyecto y la presencia del Estado pues sea muy importante, como vinculándolo con el tema político y jurídico. No sé si solo Álvaro, cómo podríamos como complementar o incluir estos dos componentes en esta ya parte final. de la alternativa. Desde lo político primero y en lo el- legal, yo creo que es lo que hemos venido hablando, es revisar claramente qué leyes nos aplican y ajustarnos a eso. Básicamente es eso, y poderlo articular de tal manera que para el gobierno sea realmente atractivo ya en este momento y permitan desarrollarlo. No, pero sí, bueno, más allá de eso, es que no es solo, sí, mire, es la ley 80 y tal, sino hacerle el análisis jurídico a cada uno de los componentes de nuestra alternativa. Entonces, por ejemplo, entramos a mirar concesiones de vías 5G, contratación y concesión, si va a ser por concesión de la vía férrea. ¿Cómo hacer ese análisis jurídico? Ya hay normatividad del análisis de la línea férrea, entonces vamos a mirar eso. También toca mirar, aparte de eso, se pueden utilizar ciertos temas legales para hacer más rentable el proyecto. Se utilizan mucho, por ejemplo, los tributaristas. Entonces se busca la manera de que el inversionista vea más atractivo tributariamente invertir en Colombia en temas férreos, en temas de navegabilidad, hacerlo más atractivo con lo que hay en la ley. ¿Sí? Y en tema político, claramente sería analizar lo que ya está, lo que le decía Juan Camilo a Felipe, el tema del COMPES de Ferry. Entonces está el COMPES Ferry, ¿por dónde va a pasar? ¿A cuántos años es? ¿Qué gobierno posiblemente viene después del actual? Al gobierno que viene o los potenciales presidentes o gobernadores de los municipios y departamentos afectados estarían interesados en el proyecto, ¿qué línea política profesan? ¿Sí? Todo eso tiene que ver en el tema político, porque si uno mira, si viene la misma línea, por ejemplo, de Petro, de la actual administración, pues claramente ahí entra a actuar los temas políticos que uno tiene que entrar a mirar. ¿Cómo van a venir las líneas políticas en el futuro? Si les gusta el proyecto, si no les gusta. Lo que ya hay en la legislación colombiana en temas ambientales. ¿Puede eso pararnos el proyecto o no? Este es el análisis que yo, junto con Sol, pues haríamos para que el proyecto sea más atractivo y no haya problemas como lo que pasó, que se declare desierto, que no hubo gerentes, etcétera. Vale, listo. Entonces yo creo que esto lo dejaríamos como un campo más de recomendaciones y en el tema que habíamos hablado antes y en el tema de los pliegos, ¿sí? Como de cómo podemos Es que no es cambiar. tanto condiciones, sino es la ruta, la hoja de ruta jurídica. Sin la hoja de ruta jurídica no se puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Por lo que yo le digo, si vamos a pasar el tramo, si vamos a mirar la línea férrea que una con la navegabilidad por tal vía y tal vía la atraviesa unos temas de indígenas y demás, no se va a poder hacer por el acuerdo de Escazú. Entonces, sí, o sea, va más allá de un tema de neta recomendación. Es un tema también más de hoja de ruta jurídica que trace lo que se va a hacer en el tema técnico. ¿Sí? O sea, vamos a,
se guía por ahí y entonces de ahí podemos empezar a decir, listo, el tema técnico, el tema ambiental, podemos de acuerdo a la legislación hacerlo por este lado, por este otro, el tema social podríamos hablarlo por tal, ¿sí? Correcto. O sea, sí, como que el marco legal y político incluso y legal se complementan pues en como tal el core de nuestra alternativa. En cuanto a todo el análisis que habla Álvaro y las alternativas que se puedan ver en cuanto a eficiencia y, y practicidad legal. Sí, exacto. Por ejemplo, en el tema técnico, que es técnico en el tema de ingeniería civil, él dice, venga, vamos a utilizar estos materiales, estos otros, ¿y qué tal en la agilidad? O que sea muy costoso y que Colombia compra eficiente no deje comprar esos materiales así, porque sale muy caro. Entonces, ahí es como fijar esa ruta y que se trabaje mancomunadamente con el tema técnico ambiental, bueno, y con todos, de hecho, porque esto va como en conjunto, para que el proyecto que nosotros vamos a estructurar no se salga del marco jurídico colombiano, sino que vaya en línea y que sea innovador con ese tema. Sí, es lo que yo opino. Listo, entonces eso básicamente serían pues nuestra alternativa que pues me imagino que iremos complementando pues a lo largo de estos días y estas semanas. No sé si entonces alguien más tiene algo que intervenir. Además, porque todo esto hay que articularlo con un plan de mercadeo. Entonces hay que revisar y hay que tener también en cuenta eso, que esto tiene que ser, o sea, hay que hacer también ese estudio. Ok, entonces pues así cerraríamos como tal, pues como esta propuesta, esta alternativa que estamos tratando de plantear, pues digamos, y a lo largo pues de los días, como ya he dicho, vamos a tratar, digamos, de desarrollarla un poco más específico y de acuerdo pues a los lineamientos que nos vaya dando el profesor, ¿sí? Sí, Pipe. Listo, De muchachos. acuerdo. Entonces, así Listo, quedaríamos. listo muchachos. Entonces pues